Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos y aceptar esta invitación a este espacio que hemos programado para hablar sobre inversiones inmobiliarias aquí en el sur de la Florida y poder entregarles contenido de verdad de mucho valor e interesante para ustedes. Bueno, pero antes de comenzar, hoy queremos hacer algo diferente con nuestra audiencia y queremos pedirles que nos digan de dónde se están conectando. Si supieran lo importante que es para nosotros saber de qué país se están conectando y pues bueno, qué chévere. A ver, aquí vamos a esperar a ver que nos digan. De Chile, Elizabeth. ¿Cuál es tu apellido, Elisa, Elizabeth? Qué bueno, Chile, hermoso país. Gracias, Elizabeth. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De dónde más se están conectando? Guatemala, José de la Rosa. ¡Wow! ¡Qué bueno de Guatemala! Bienvenido. Colombia, Luz Estela Méndez. Estela. Gracias por venir. Muy bienvenida. bien. Muchas gracias. ¿Quién más tenemos acá? Bueno, y antes de continuar acá, quería solamente decir que esperen hasta el final de esta presentación que les tenemos una sorpresa. Y una sorpresa excelente que no se lo van a querer perder. Exactamente. Claro que sí. Gracias, Augusto Cáceres. Gracias por venir esta noche. Él está en Perú. ¿Quién más? ¿Quién más? Aquí yo veo muchas personas, pero Se siguen conectando a la sala. conectando. Ajá. Qué rico, qué rico. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, pero continuemos mientras nos van contando de dónde se conectan, de qué país se conectan. Bueno, hoy es un día especial para nosotros y vamos a hablar primero sobre no inviertas en Estados Unidos sin saber cómo protegerte de los impuestos. Este es un tema muy álgido para todo el mundo porque todas las personas quieren invertir acá, pero el problema son los impuestos. Bueno, pues hoy para eso pues queremos contarles que primero que todo contamos con un equipo muy grande. Tenemos todo tipo de profesionales como abogados, como prestamistas, decoradores, arquitectos. Tenemos una variedad de equipo, compañías que se dedican también al manejo de propiedades y ayudamos de muchas formas a nuestros clientes. Pero bueno, hoy les vamos a contar para los que no nos conocen quiénes somos. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Marta Lucía Salcedo. Soy agente inmobiliario en la ciudad de Miami hace más o menos unos 7 años. Especializada en clientes internacionales, pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami. Estoy a su disposición para asesorarlos y apoyarlos durante todo el proceso de la compra del inmueble y mi propósito es hacerles agradable todo este proceso. Bueno, mi nombre es Felipe Ayubi. Yo también, como Marta Salcedo, estoy localizado en el sur de la Florida. Soy asesor inmobiliario internacional y soy una persona extremadamente apasionada por mi trabajo y ayudo más que todo, me especializo en ayudar a los inversionistas internacionales a poder invertir aquí en los Estados Unidos en los mejores proyectos. Bueno, yo soy Andrea Yubi. Yo también, igual que mis compañeros, estoy afiliada a la Asociación Nacional de Realtors. Es muy importante que sepan esto porque nosotros los Realtors no podemos trabajar sin estar afiliados a la Asociación Nacional de Realtors y aparte de eso a las asociaciones donde nosotros estamos en nuestra área, Miami y Palm Beach. Bueno, y también como ellos, también me especializo en bienes raíces, especialmente en inversionistas extranjeros. Pero bueno, continuemos aquí. Hoy nosotros estamos muy contentos porque hoy quisimos traer una persona que es muy especial para nosotros, una persona que sabe muchísimo de impuestos, que es el tema de que vamos a hablar hoy. Él se llama José León. Él es gerente de LBS, León Business Services LLC,
Él está aquí en los Estados Unidos y tiene una carrera muy amplia, ayuda a los extranjeros a crear compañía y también a los que están residenciados aquí y obviamente no solamente crear empresas, sino también les ayuda con el asunto de todo lo que son cosas de las taxes. Pero bueno, bienvenidos a los que apenas se han conectado, por favor, nos encantaría que le pusieran nombre a su, si ustedes entran, hacen clic en su nombre, ahí dice renombrar, reponer su nombre y les agradecería que ustedes pusieran su nombre completo para poder, obviamente, conversar con ustedes. Antes de comenzar, queremos que ustedes, por favor, comiencen a formular todas las preguntas que tengan. Es importantísimo que ustedes sepan muy bien sobre taxes, impuestos en los Estados Unidos, igual que en nuestros países, aquí también hay impuestos, pero aquí hay formas en que nosotros no necesitamos pagar más y podemos hacer muchas cosas. Bueno, gracias, José. Muy bienvenido aquí a nuestro espacio. Te agradecemos mucho que hayas querido acompañarnos hoy en esta charla, porque vamos a hacer una charla. Nosotros vamos a hacer 3 preguntitas. Bueno, por ahí alguien más tiene preguntas, pero nos interesa muchísimo todas las preguntas que todos puedan hacer en el chat. Así es de que bienvenidos. Y bueno, José, continuando, bienvenido, gracias y seguimos. Buenas noches, Andrea, Marta, Felipe y pues a todos los asistentes. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes en esta noche. ¿Qué les puedo decir de mí si ya Andrea lo dijo todo? Soy contador hace más o menos unos 22 años. Todos esos 22 años hemos estado trabajando aquí en Estados Unidos. Iniciamos trabajando la parte de impuestos personales, pero ya más o menos llevamos unos 10 años en los cuales nos especializamos en impuestos empresariales y asesorías empresariales. Y la razón por la cual hemos conectado también con Andrea, con Marta, Lucía, con Felipe, es porque nos hemos dado cuenta de los grandes beneficios que tiene abrir una empresa aquí dentro de los Estados Unidos, tanto para los residentes ciudadanos como también para los extranjeros, no solamente para comprar finca raíz, sino para muchos otros aspectos que se pueden generar, en los cuales se pueden generar oportunidades aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, pues, ya siendo eso suficiente, yo le doy la palabra a ustedes. Estoy aquí para colaborarles. Cualquier pregunta que tengan, pues la vamos a ir resolviendo. Y lo ideal es que ustedes se vayan con la mayor cantidad de información que puedan y que puedan cumplir todos sus objetivos. Ok, José, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, yo voy a arrancar esta ronda de preguntas en esta noche. Básicamente, cuéntanos por qué es importante para un inversionista, sobre todo un inversionista extranjero, es mejor comprar una propiedad bajo una empresa o una corporación que hacerlo a título personal. Ok, Marta, mira, yo quiero iniciar con lo siguiente. Tenemos que saber que el mercado de los Estados Unidos es el sueño de todo empresario. Empecemos por ese punto. En los Estados Unidos es el mercado más poderoso del mundo y es donde hay más facilidad de consecución de capital, de conseguir inversión. Adicionalmente, así no tenga empresa, si usted tiene una empresa ya dentro de los Estados Unidos o no, o si tiene una empresa en su país de residencia, abrir una sucursal aquí dentro de los Estados Unidos le puede dar un gran paso. Puede usted pasar a catapultarse y dar un gran paso como empresario. Para muchos otros también abrir una empresa dentro de los Estados Unidos con un nuevo negocio le da a usted la posibilidad de ofrecer productos, servicios a millones de clientes potenciales. Nosotros tenemos un dicho en Colombia que es un poco coloquial, pero es como cuando a uno le dicen, si a usted le suena la flauta aquí en los Estados Unidos, está hecho porque de aquí se catapulta a todo el mundo. Sí, es mucho más fácil cuando uno emprende un negocio aquí en Estados Unidos y le va bien, se globaliza mucho más rápido que si lo hace en Chile, en Guatemala, en Colombia, en cualquier otro lugar. No significa que es imposible, pero es mucho más fácil desde los Estados Unidos.
Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las ventajas de crear una empresa en los Estados Unidos? Una de ellas es que no necesita ser ciudadano ni residente, puede ser extranjero. Segundo, no tiene requisitos de capital mínimo. Puede crear una empresa y capitalizarla con $50, $100, 150, $1000. No hay restricción. Tampoco hay ningún tipo de diligencia de verificación de antecedentes de los socios, como existe en otros países. He escuchado que en República Dominicana, en Colombia, en Guatemala, en algunos países de Sudamérica o Centroamérica, verifican la identidad de los accionistas y les hacen un chequeo de antecedentes para poder hacerlo. Tampoco se necesita notario público para abrir una empresa en Estados Unidos. Y los trámites de formación son muy ágiles aquí en cualquier estado de los Estados Unidos. Ahora pasando al tema y ya entrando en concreto en la pregunta, ¿cuáles son los beneficios de abrir una empresa a nombre o de comprar finca raíz a nombre personal? Hay dos aspectos principales: la protección y los impuestos. La protección, ¿por qué? Porque comprar un inmueble a nombre de una empresa representa protegerla. Nadie quiere comprar un inmueble y que por alguna razón entre en una demanda, algún litigio, y pueda usted llegar a perder no solamente su propiedad, sino que también se vayan detrás de sus activos personales. Entonces, el principal motivo por el cual una persona debería abrir una empresa para abrir un inmueble, abrir una empresa para comprar un inmueble, es protección. Grábense esa palabra, protección. Y la segunda, y también importante, son los impuestos. ¿Por qué? Porque las personas naturales pagan mucho más impuestos que las empresas dentro de los Estados Unidos. Y esto hace que sea muy atractivo crear una empresa. Les pongo un ejemplo. Una persona natural extranjera puede llegar a estar pagando 30% sobre la ganancia capital de la venta de un inmueble cuando se hace la transacción y el cierre. ¿Sí? Crear la empresa representa de primera mano que va a reducir el 10%. Y no solamente eso, sino que si se asesora de un profesional competente y logra que muchas deducciones y muchos gastos se puedan adjuntar a la declaración de impuestos del año en el cual vende, puede estar hablando usted de que puede reducir sus impuestos al 20%, sigue siendo el 20%, o de pronto un porcentaje menos, pero de la utilidad neta después de descontar deducciones y gastos a la declaración de impuestos. Entonces, por estas dos razones, diría yo que esas son las dos razones que hacen atractivo abrir una empresa para transaccionar o para hacer cualquier operación de compra y venta de inmuebles dentro de los Estados Unidos. Wow, excelente, excelente, José. Pues ahora para muchas personas eso es algo realmente muy beneficioso para poder tener esa protección a través de una empresa aquí, especialmente, digamos, en caso dado que algo pasa con alguna propiedad, uno está protegido, y especialmente, imagínese uno en el país de uno, tener que lidiar con algo así desde lejos, pues obviamente hay que algo muchísimo más fácil cuando uno tiene una protección así. Pero mira, José, una pregunta. Pero vamos a decir una persona extranjera o digamos un grupo extranjero que quiera abrir una empresa, ¿sí? ¿Cuál serían las mejores alternativas para sociedades para los extranjeros? Ok. Dentro de los Estados Unidos hay dos estructuras legales para empresas principales. Una de ellas es la corporación y la otra es una LLC o Limited Liability Company, se le llama. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la segunda? La corporación es una entidad de la cual son propietarios accionistas. ¿Sí? Cuando uno tiene una corporación, uno no es dueño de la empresa, sino uno es accionista de la empresa. En la LLC, por el contrario, el dueño de la empresa o los dueños de la misma no son accionistas, sino son dueños de un porcentaje de la empresa como tal. ¿Sí?
son miembros y, y no son accionistas, sino tienen propiedad porcentual dentro de la sociedad. En temas tributarios también cambia un poco, porque las LLCs no pagan impuestos, sino que los que pagan impuestos son los dueños de la propiedad de la LLC. Ejemplo, si la LLC produce $100,000 en un año, tiene descuentos de $80,000, significa que la utilidad neta son 20,000. Si la LLC tiene un solo dueño, esos $20,000 los tiene que reportar el dueño de la LLC en sus impuestos personales, ya sea dentro de los Estados Unidos o ya sea en su país de origen. ¿Sí? Entonces, ese por un lado. La corporación es un poco diferente porque los accionistas no tienen que pagar impuestos en sus taxes personales o en sus impuestos por la utilidad neta. El mismo escenario, $100,000 de facturación, $80,000 de ganancias de deducciones y de gastos, los $20,000 sobrantes, la misma corporación tributa al frente del IRS. Tiene que pagar el 20% de impuestos ante el IRS. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Cuando estamos hablando de extranjeros, normalmente recomendamos que abran una corporación. ¿Para qué? Para que la misma empresa sea la que pague los impuestos y ellos tengan la posibilidad de manejarlo de esta manera y no involucrarse personalmente dentro de la operación de la empresa. Porque si lo hacen como LLC, claro, todo el mundo dice que atractivo, una LLC no paga impuestos, perfecto, pero esa utilidad, entonces, al final del año, tiene que decidir el dueño si la reporta acá dentro de los Estados Unidos o la envía a su país de origen. Si la envía a su país de origen, imagínense ustedes, tiene que convertir del dólar a su moneda de donde reside y se le puede se puede ser bastante dinero que tenga que pagar impuestos. Y si no lo hace, entonces ya se ve obligado a tener que pedir y tramitar un número que se llama el ITIN, que es un número de tributación personal dentro de los Estados Unidos. Es un número que no es complicado tramitarlo, pero sí dura bastante para obtenerlo. Y en el momento en el que se lo entreguen, queda ya con la responsabilidad de ese momento en adelante de tributar personal aquí dentro de los Estados Unidos. Entonces, queda como enlazado ya con la entidad aquí con el IRS y se ve obligado a tener que reportar de ahí en adelante en sus taxes personales cualquier movimiento que tenga, no solamente de sus inversiones, sino también de sus movimientos bancarios personales. Entonces, por eso la recomendación es mejor abrir una corporación C y lidiar con tener que pagar el 20% de la utilidad neta a el IRS. Pero esa utilidad neta es muy, muy factible y flexible poder disminuirla en grandes cantidades por la cantidad y la flexibilidad que ofrece aquí el sistema empresarial para deducciones y gastos. Perfecto. Bien, perdón, Felipe, perdón que interrumpa. Mira a ver si hay alguien, me dice alguien que no ha podido entrar, a ver si me ayudas. Sí, en este momento yo no veo aquí nadie en la lista esperando para entrar. No sé, bueno, aquí ya entró alguien. Ok, Listo. listo. Ok, bueno, continuemos. Veo aquí mucha gente nueva. Muchas gracias por estar con nosotros, pero continuamos a ver con este tema. Este tema es muy interesante porque, bueno, tratar de evitar pagar lo que más se pueda es muy importante para todo el mundo. Hablemos sobre el FIRTA. The term psychedelic comes from the Greek psyche. Ok, sobre el FIRTA. El FIRTA, que es un impuesto que tienen que pagar los extranjeros. Entonces, quisiera que le explicaras en forma corta a la audiencia qué es el FIRTA y por qué es mejor hacer una compañía en ese caso. Bueno, una razón más por la cual las personas deberían abrir una empresa dentro de los Estados Unidos es para evitar el FERPA.
¿Qué es el FIRPA? Primero que todo, el FIRPA es una ley que se instauró en los Estados Unidos hace muchísimos años, en la cual la cual obliga a toda persona foránea, foránea significa extranjero, a pagar un porcentaje de la ganancia capital de la venta de un inmueble a la IRS. Ese porcentaje en este momento está en el 10% de la cantidad realizable, o sea, de la cantidad neta de la venta, ¿sí? Y se le cobra al contribuyente, como decimos en nuestro país, por derecha. O sea, antes de que se le entregue la ganancia de la venta de la empresa, se le descuenta ese impuesto, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo tema de por qué es mejor abrir una empresa. Porque si usted tiene una corporación y la corporación está domiciliada acá dentro de los Estados Unidos, entonces usted como dueño de su empresa y la empresa ya no es considerado foráneo, ya no es considerado un extranjero para cuestiones tributarias. Y por tal razón, entonces le entregan todo su dinero y usted ese dinero que le entregan lo reporta en su declaración de impuestos, pero va a tener un beneficio, que va a poder declarar sus gastos y sus deducciones antes de pagar el 20% de los impuestos. Así que la utilidad neta que sobra al final se ve dramáticamente reducida antes de pagar los impuestos. Esa es la manera más simple y sencilla como se los podría yo explicar. Súper. Es interesante, esto es muy importante saberlo para así nos evitamos muchas cosas. Bueno, pero vamos a la dinámica de nuestro webinar donde queremos que todos participen. Por favor, participen, hagan sus preguntas para poderlas contestar. Aquí tenemos a Elizabeth. Elizabeth, por favor, regálanos tu apellido. Y dice, ¿cuál es el impuesto que pagan los accionistas finalmente cuando se decretan dividendos? Y pueden usar como crédito el 20% de impuesto que pagó la corporación. El 20% de lo que paga la empresa no es un crédito para los accionistas, no se convierte en crédito. Ahora bien, ¿cuánto pagan los accionistas por el dinero que reciben como dividendos de la empresa? Eso depende del estatus legal del domicilio de residencia de cada socio. Porque si el socio es residente o ciudadano de los Estados Unidos, tiene todos sus documentos en regla y hace declaración de impuestos, ese dividendo puede estar entre el 7 y el 15%. Dependiendo, cada caso es diferente. También porque los dividendos de la empresa, al declararlos en sus taxes personales o en sus impuestos personales, se tiene que unir al resto del ingreso de la familia. Entonces, no es lo mismo solamente declarar los dividendos que declarar los dividendos en suma o en adición a los ingresos del esposo o los ingresos de ella misma o de lo del mismo accionista. Pero si el accionista tiene un trabajo adicional, pues se van a unir esos dos ingresos y el porcentaje puede llegar a cambiar. Wow. Entonces, esa pregunta, para tener una respuesta exacta y precisa, tocaría ver el caso particular de la persona. Listo. Perfecto. Por aquí, José, también hay otra pregunta de Paulina. Nos gustaría, Paulina, que te identifiques cuál es tu apellido. Y está permitido o es recomendable que no genere restricciones para solicitar crédito para la compra de vivienda si la LLC se crea siendo la propietaria de una persona jurídica en Colombia. ¿Esto genera alguna dificultad para solicitar crédito? No debería generar ninguna dificultad para consecución de créditos. Pero obviamente
Lo que sí genera es un incremento en el volumen de la petición de requisitos, de papeleo y de todo lo que tiene que ver. Ustedes bien saben, ustedes que son agentes inmobiliarios saben lo importante que es cuando se empiezan las aplicaciones con los bancos, tener todos los papeles en orden, tener todos los documentos bien referenciados. Entonces, que la empresa de los Estados Unidos tenga un dueño también jurídico en su país, pues no lo hace imposible, pero sí va a incrementar la parte del papeleo y de la verificación que los bancos van a querer hacer para asegurarse de que todo es legítimo, de que la empresa del país extranjero se ha creado, que tiene fondos, que está operativamente bien configurada, de que genera facturación y todo lo que tiene que ver con la compra de una casa. Es como si en el momento de incluir una entidad jurídica nueva, es como si estuviéramos incluyendo otra persona como cosigner dentro de la aplicación. Entonces le van a escudriñar absolutamente todo a ese nuevo individuo. Entonces habría que estar preparado para eso, pero eso no lo convierte en algo imposible, es posible también. Claro. Bueno, perdón, Felipe, quiero aclararle también a Paulina una cosita, y es que cuando se crea una corporación aquí en los Estados Unidos, es simplemente para ponerlo, para colocarlo como parte del título, que sea como el dueño, pero realmente quien respalda el préstamo va a ser ya sea la persona natural en el país extranjero o la empresa o compañía en el país extranjero. Para decir una cosa más que aquí dijo Marta, Ujú. la persona que te va a poder responder eso con muchísima más claridad va a ser, digamos, la persona lender, ¿sí? En este caso, que te puede responder todas esas preguntas de la mejor manera posible, pero como dijo Marta, en realidad en la creación de la empresa es como para el título, entonces no se necesita en sí una empresa aquí en los Estados Unidos para poder pedir el crédito. Pero igual si tienes más preguntas, por favor, contacta a la persona que te invitó y así de esa forma puede entrar más detalle en eso. Pero bueno, aquí yo veo una pregunta que hizo Mónica. Mónica, si puedes, por favor, decir cuál es tu apellido, te lo agradeceríamos mucho. Pero ella está diciendo, preguntando en qué banco se puede abrir cuenta bancaria estando en el extranjero, en este caso Colombia. Bueno, hay dos variables para la respuesta a esta pregunta. Cuando nosotros acá en la empresa abrimos entidades y configuramos estructuras legales empresariales para nuestros clientes, siempre hay dos tipos de cliente. El cliente que tiene visa para venir a los Estados Unidos y el cliente que no tiene visa, que está tratando de abrir su empresa desde el extranjero y no puede venir a los Estados Unidos. Si la persona tiene visa, la recomendación es que después de que se abre la empresa, programe un viaje y venga a los Estados Unidos, al estado donde abrió la empresa y abra cuenta de banco. Es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder abrir cuenta de banco en lo que le llamamos nosotros bancos de primera línea. Banco of America, Citibank, Chase, Wells Fargo, TD Bank, PNC, y hay algunos otros que se me escapan en este momento. Pero esos bancos de primera línea son muy buenos porque permiten manejar transacciones y transferencias electrónicas con más facilidad. Son bancos muchísimo más amigables en algunos aspectos. Y son bancos que, como son tan conocidos y tan usados por las personas aquí entre los Estados Unidos, generan muchísima más confianza. Si la persona no tiene la capacidad de venir a los Estados Unidos, hay una opción. En este momento estamos trabajando con una opción de un banco que se llama Mercury. Ese banco es un banco digital
que permite que los extranjeros abran cuenta bancaria de empresas que han sido abiertas dentro de los Estados Unidos. Es un banco digital, no tiene atención al cliente, es un poco más difícil el servicio al cliente, pero tenemos historias de éxito con ellos y por eso es que lo recomendamos. Excelente. Bueno, yo también conozco, nosotros conocemos otro banco también así, de ese tipo, solamente que sale mucho más costoso. Bueno, ya aquí hay otra preguntita, y esta pregunta yo creo que te la ha hecho todo el mundo, José. ¿Cuánto es el costo de crear y mantener una empresa? Qué pena, que estaba aquí cerrando algo. ¿Cuál es el costo de crear una empresa? Bueno, todo depende del estado donde se cree. ¿Sí? Les voy a dar referencia de los costos que genera crear una empresa dentro de los Estados Unidos si lo desea hacer aquí en el estado de la Florida, donde nosotros residimos. El costo aquí en la Florida son $500. Eso incluye los gastos de creación ante el gobierno federal, los gastos de creación ante el gobierno estatal. También incluye la asesoría de nuestra oficina durante un año completo y quedamos abiertos al contacto con los clientes durante todo el tiempo de la asesoría. Nosotros manejamos unas asesorías o contacto para atención al público por mensaje de WhatsApp, por nota de voz de WhatsApp, por email y por teléfono. Y también ofrecemos videollamadas, obviamente considerando lo que se necesite. Pero estamos todo el tiempo disponibles para contestar preguntas, para darles el apoyo que necesiten. Crear una empresa es algo que en el principio puede parecer a veces fácil y a veces las personas se aventuran a hacerlo solos, pero cuando se crea la empresa se crean muchas responsabilidades que si el cliente no está completamente documentado e informado de esas responsabilidades, se puede convertir en una carga muy grande y puede adquirir muchas penalidades, muchos costos adicionales que suceden por no asesorarse correctamente. Entonces, la idea y nuestra recomendación es que ya sea que nos contacten a nosotros aquí en la oficina o no, siempre lo hagan asesorándose de un profesional que tenga experiencia haciéndolo para que no vayan a incurrir en costos adicionales por cuestiones de penalidades en el futuro. Perfecto. Sigamos con las preguntas. Aquí hay una preguntita. Mis compañeros como que se quedaron callados. Dice aquí JM, danos tu nombre, por favor. Dice, disculpe, no le escuché el nombre de la entidad que habría que constituir. Si puedes darnos dos punticos rapiditos, José, para no No hay extendernos. problema, no hay ningún problema. Hay dos tipos de entidades, LLC, Limited Liability Company, y corporación. Diferencias. La LLC es conformada por socios propietarios porcentuales de la empresa. Las corporaciones son conformadas por accionistas. No son dueños de la empresa, sino de acciones, son dueños de acciones de la misma. En cuestiones tributarias también son diferentes. Las LLC no pagan impuestos. Los que pagan impuestos son los propietarios. En cuestión de impuestos, la corporación sí paga impuestos. La empresa como tal, los socios no. Lo que es más recomendable, ¿no? Digo yo, porque... Por la experiencia que hemos desarrollado en los últimos años, para extranjeros, recomendamos que se cree corporación. Perfecto. Aquí Pablo Cisneros dice, buenas noches, por favor, tengo algunas preguntas. ¿Se puede hacer una corporación con un solo accionista? ¿Una corporación puede ser dueña de una LLC? ¿Cuál es el porcentaje que paga el dueño de una LLC?
Perfecto. Sí puede, un solo accionista puede ser dueño de una corporación. Una corporación puede ser conformada por un solo accionista. En segunda instancia, ¿cuál era la segunda pregunta? Sí, Me la una repite? corporación puede ser, bueno, una corporación puede ser Oh, dueña de una LLC. oh, correcto. Lo ideal en cuestiones tributarias y para evitar problemas futuros es que una LLC sea dueña de otra LLC o que una corporación sea dueña de otra corporación. No es conveniente que una corporación sea dueña de una LLC o al contrario, una LLC sea dueña de una corporación porque hay interferencia y conflicto de interés. Ok, y la otra pregunta, ¿cuál es el porcentaje que paga el dueño de una LLC? La LLC no paga impuestos, le transfiere la utilidad a los dueños y los dueños tienen que combinar la utilidad que viene de la LLC con sus ingresos adicionales. Pero pongamos un ejemplo. Si el dueño de la LLC no tiene ingresos, sino solamente los de la LLC, la cantidad de impuestos que puede llegar a pagar es del 7% después de los primeros $12,000. Los primeros $12,000 son exentos de impuestos. A partir de los 12,000 siguientes, de los $12,000 en adelante, paga al 7%, pero se va incrementando a medida que va subiendo el ingreso. Súper. Súper. Y aquí Karen está preguntando ante los bancos qué tasas o porcentajes se pagan mensualmente por tener una cuenta bancaria de una corporación o es mejor tener cuenta de persona natural. No son porcentajes, no son porcentajes lo que los bancos cobran por mantener una cuenta activa. Los bancos normalmente cobran algo que se llama gastos de mantenimiento de cuenta. Y dependiendo de los bancos, hay mucha variedad en esos costos. Pero, por ejemplo, les voy a dar ejemplos. El Banco de América, con una cuenta básica de negocios, si la persona mueve con tarjeta de débito mínimo $200 al mes, no le cobran ese gasto de mantenimiento, que puede llegar a ser entre el 20 y $25. Wells Fargo lo maneja de la misma manera, pero en vez de hacerlo con $200, lo hace con 20 transacciones de tarjeta de débito. Si hay 20 transacciones de tarjeta de débito, no le cobran el gasto de mantenimiento, que puede estar entre los 20 y $25 también. Les puedo dar esos dos ejemplos porque son los que se me vienen a la mente en este momento, pero cada banco tiene su propia póliza, sus propias políticas de implementación de estos gastos. Excelente. Excelente. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta de Paulina. No sé si ya tocaron el tema, pero entiendo que la LLC no puede ser creada por un único dueño, o si es posible. Sí es posible crear una LLC de un solo dueño, pero cuando se hace de esa manera, no es considerada una entidad corporativa, no es considerada una empresa. Si la LLC solamente tiene un dueño, tiene que incluir su ingreso en los impuestos personales del dueño. Entonces, eso automáticamente le quita el beneficio de declarar impuestos como empresa. Para poder recibir el beneficio de ser considerado entidad corporativa, tiene que tener dos dueños o más. Súper, súper. Y bueno, aquí yo tengo una pregunta que me hicieron hoy, precisamente una persona que no pudo entrar hoy a este seminario, esta sala, pero me hizo una pregunta muy interesante. Yo sé que tú has respondido una parte, pero igual voy a hacer la pregunta entera que él está preguntando, aparte de hacer impuestos por una LLC, ¿hay que hacer declaración de impuestos para los socios o hay alguna manera de evitar la declaración para los socios y que la compañía sea la única que declare? La manera más eficiente, eficaz de lograr que los socios no tengan que declarar los ingresos es haciendo una corporación, porque la LLC siempre va a obligar a que la utilidad la reporten los dueños en sus taxes personales. Ok, súper, súper.
Yo tengo una preguntita, José, que me hacen muchas veces, y es que las personas a veces sienten miedo en invertir acá, porque dicen, bueno, ¿y cómo voy a hacer con los impuestos? ¿Me los van a cobrar allá también? ¿Voy a pagar impuestos aquí? ¿Voy a pagar impuestos allá? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces, si nos pudieras aclarar un poquito esto, porque a veces las personas sí sienten, dicen, bueno, voy a pagar doble tributación por una propiedad que yo compre. ¿Cómo es eso? Existe la posibilidad de que sí tengan que pagar doble tax y eso sucede cuando las personas compran inmuebles a nombre personal. Por eso es importante que las personas se eduquen y antes de comprar una propiedad abran una empresa en los Estados Unidos, porque al abrir la empresa en los Estados Unidos separan la tributación de lo que se hace en su país de origen a lo que genera la empresa aquí dentro de los Estados Unidos. De esa manera, lo que generó la empresa acá en Estados Unidos paga su impuesto y no tiene que ser reportado en su país de origen. Súper. Perfecto, perfecto. Bueno, bueno, y les tenemos una sorpresita ya. Creo que se nos están agotando las preguntas, entonces, bueno, aquí otra. Aquí hay otra preguntita. La última. Sí, bueno, disculpa, José. Pregunta Elizabeth, pero si soy extranjero residente fuera de los Estados Unidos y tengo la corporación, ¿tengo que hacer declaración de impuestos en Estados Unidos como individual cuando la corporación decrete dividendos? Sé que dijiste que hay que ver por caso. ¿Podrías dar un ejemplo? Gracias. Si usted es extranjero y tiene una corporación dentro de los Estados Unidos, la utilidad de la corporación paga impuestos. La corporación declara y paga impuestos, pero como persona natural no está obligada a declarar impuestos dentro de los Estados Unidos. Bueno, Andrea, qué pena te interrumpí. Sí, mira, bueno, que sigamos, bueno, quisimos no hablar tanto, sino que ellos preguntaran nuestros asistentes y para eso estamos acá. Aquí dice Mónica, o sea que en Colombia no hay que reportar y o pagar impuestos. No, si tiene una empresa creada dentro de los Estados Unidos, eso le da el beneficio de no tener que reportar esos dineros allá. Ok, la última pregunta. Dejemos que mis compañeros la hagan. Bueno, aquí está preguntando Verónica. Quisiera saber que en este caso Verónica ya creó una LC y está comprando un terreno. ¿Tiene que pagar impuestos por ello? Tiene que pagar impuestos si genera dinero el terreno. Si el terreno está generando rentas y las rentas después de los gastos y las deducciones deja una utilidad, tiene que transferir esa utilidad a ella como persona natural, ya sea aquí dentro de los Estados Unidos o en su país, y pagar impuestos. Pero si el terreno no está generando, pues no paga impuestos. Solamente tiene que declarar todos los años, hacer su declaración y obviamente si no genera ingresos y tampoco genera gastos, pues la declaración va a ir en cero o en negativo, o sea que no va a tener que pagar impuestos. Excelente. Bueno, aquí apareció otra última preguntita por parte de José de la Rosa. Si yo quisiera comprar una propiedad en los Estados Unidos, ¿qué beneficios obtendría y el papeleo o requisitos serían muy costosos en sentido de dificultad? Si quisiera comprar una propiedad en los Estados Unidos, ¿quieres Ajá. saber si hay mucho papeleo o si los costos son altos? Sí, y si hay mucha dificultad. Bueno, dificultad no va a haber porque para eso está el equipo de trabajo. Están ustedes, están los bancos y está el contador, que sería yo. Pero en cuanto a papeleos y el costo, pues todo va a depender del tipo de propiedad que quiera comprar, porque a toda propiedad tiene un precio y a ese precio hay que pagarle una cuota inicial, hay que pagar unos gastos de cierre y son todos dependiendo del tipo de propiedad que esté buscando. Entonces,
allí sí tocaría hacer un análisis personalizado para esta persona para darle esa respuesta. Ujú. Bueno, yo voy a, digamos, a contestar esta pregunta como realtor, como nosotros como agentes de bienes raíces les podemos contestar. Comprar una propiedad aquí en Estados Unidos es mucho más fácil de lo que usted cree, mucho más fácil que comprar una propiedad en su propio país. Una de eso, para ustedes como extranjeros es mucho más fácil comprar una propiedad que para nosotros los residentes aquí en los Estados Unidos. Realmente depende, si usted va a pagar en efectivo, solamente se le pide que el dinero lo pase a una cuenta bancaria aquí y pague. Y si usted va a pagar, obviamente, con un préstamo, se puede sacar un préstamo. Realmente los bancos le piden muy poquito para que puedan hacer el préstamo, les ayudan y, bueno, realmente usted sabe cuál es la ventaja de comprar acá, pues dolariza su portafolio y eso es importante. No tener el portafolio solamente en nuestros países. Hay países que han entrado en crisis, no hablemos de qué países. Entonces, realmente Estados Unidos es un país sólido, es bastante sólido y pues realmente están bienvenidos. Si quieres saber más, con mucho gusto, José, la persona que te invitó te va a dar más información específicamente la que tú necesitas. Entonces, bueno, tenemos una sorpresa, ¿verdad? Sí, Claro que sí. Bueno, vamos, Felipe. bueno, entonces, quienes están aquí, les damos las gracias primero y también los que están acá estarían recibiendo, si nos contactan y quieren agendar una cita con el contador, pueden recibir una asesoría gratuita con el contador y con nosotros, bueno, a través de nosotros, para ustedes poder saber un poco más información de cómo abrir una empresa o si quieren abrir una empresa también les podemos meter en contacto con el señor José León. Entonces, esa es la sorpresa de hoy que vamos a tener. Es una La gran primera ventaja cita si gratis. usted tiene. Sí, es una gran ventaja si usted tiene preguntas, quiere hacerle más preguntas a José. Ustedes ya se dieron cuenta que es una persona que sabe muchísimo y puede contestar muchas preguntas. Entonces, no es más sino que nos digan y concertamos una cita que José gentilmente va a darles por haber asistido a este seminario con nosotros. Entonces, díganos con mucho gusto y agendamos la cita con José. Nos pueden contactar, ustedes tomen una foto al QR, al código QR, y con mucho gusto, y no hay más sino que con el código QR entran a nuestro WhatsApp y ahí les estaremos contestando. Bueno, démosle las gracias a José. Bueno, Muchas Muchas gracias, José. gracias, muchísimas José. gracias, muchísimas gracias a todos ustedes por participar en esta noche. Y bueno, La ya no- última pregunta. otra pregunta, Jorge. Bueno, aquí, miren, entre otras cosas que, a ver, ¿cómo fue la pregunta? Si compra vehículo, otras cosas que conviene a través de la empresa y meterla en la contabilidad, ¿habría algún tipo ¿Me de- oyes? Meterle a la empresa. Sí. No oímos, José. Pues es que Activarle el, sí me toca activar el micrófono, qué pena, José. Listo, yo creo que ahí ya. Ok, repíteme la pregunta, por favor, Felipe. Sí, bueno, aquí la señora Verónica está preguntando que si a través de la empresa compra vehículos o cosas así y meterlos, digamos, ahí en la cuenta de la empresa, ¿habría algún tipo de beneficio en eso? Que hay un beneficio muy grande y para que ustedes tengan una mejor perspectiva de la situación, les voy a contar lo siguiente. Cuando uno compra un carro aquí en los Estados Unidos con la empresa, a nombre de la empresa, todo es más caro. El seguro es más caro, los intereses son más altos, la cuota es un poco más alta. ¿Por qué? Porque si lo compra a nombre de la empresa, pues se considera un vehículo comercial. Por ser vehículo comercial, todo es un poco más costoso. Entonces, ¿cuál es la alternativa para las personas que tienen una empresa y quieren recibir un beneficio tributario y también en la parte de la parte inmobiliaria? Usted puede comprar su vehículo a nombre personal, pero asegurándose
de que todos los gastos del automóvil, la cuota mensual, el seguro del carro, la gasolina, las reparaciones, el mantenimiento, absolutamente todos los gastos que genere el automóvil, si usted los maneja con la cuenta empresarial, entonces ese automóvil es considerado un gasto de la empresa y no entra en su análisis de crédito personal. Entonces puede recibirle el beneficio de los dos lados, pagar menos seguro y pagar una tasa de interés más baja por haberlo comprado como persona natural, pero al hacer todos los movimientos relacionados con el carro en la cuenta empresarial, recibe el beneficio de poder reclamarlo en sus impuestos como un gasto empresarial. Excelente. Interesante. Bueno, les agradecemos a todos haber asistido a este seminario. Ya saben, si tienen más preguntas, nos pueden contactar con mucho gusto. José está muy dispuesto a poderles también contestar. Entonces, contáctenos y hacemos una cita y seguimos trabajando con ustedes. Cualquier pregunta respecto a lo que es inversión inmobiliaria, que ustedes quieran saber, cómo invertir, qué sería mejor, contáctenos que nosotros les contestamos todas esas preguntas por gratis. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, gracias José. Gracias. Muchas gracias. a Pasen todos. una feliz noche. Hasta luego. Gracias a todos ustedes.